Muy buenas tardes, compañeros de la ficha 2067034, pymes 1, 2, 3 y 4. El día de hoy, como segunda parte del conversatorio que tenemos implementado para la competencia de la profesora Estela Julio, tenemos un espacio donde vamos a participar con Sandra Alvarado y Sergio Pineda, que nos van a dar sus puntos de vista del instrumento PINAR y que nos va a servir como insumo para desarrollar el que nosotros debemos entregar como producto de la competencia. Entonces, el día de hoy tenemos a la profesional en archivística, Sandra Alvarado. Actualmente trabaja en el Archivo General de la Nación. Ella es evaluadora del Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias, egresada de la Universidad del Quindío. Entonces, antes de iniciar, les voy a contar la mecánica de la actividad. En primera instancia, Sandra nos va a dar una pequeña exposición sobre el instrumento de un promedio de 10 minutos. Sandra, si deseas extenderte más tiempo, no hay ningún inconveniente. Y después daremos un espacio de 15 minutos para que compartamos o nuestros aportes o las dudas que tengamos sobre la exposición. Pasado eso, después de finalizar esta primera sesión, continuaremos con el profesional Sergio Pineda, que actualmente es el coordinador del Grupo de Asistencia Técnica y Archivística del Archivo General de la Nación, y con la misma mecánica. Él nos va a exponer el instrumento en un promedio de 10 minutos y luego tendremos un espacio de 15 minutos para socializar preguntas o hacer aportes adicionales que ustedes consideren. No siendo más, doy el espacio para la profesional Sandra Alvarado. Les agradecería que durante esta sesión encendiéramos cámaras para que quede en el registro. Y Sandra, todo tuyo. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces damos inicio. Plan Institucional de Archivos. Como todos lo conocemos, PINAR. ¿Qué es el Plan Institucional de Archivos? El Plan Institucional Nacional de Archivos es el instrumento para la planeación de la función archivística, el cual debe estar articulado con algunos planes de las entidades como son el plan estratégico, el plan de acción, el plan anual. Todos estos planes se deben articular con el plan institucional de archivos para, en esta medida, identificar cómo voy a hacer esa planeación archivística con estos planes. ¿Qué me permite este PINAR? Una estrategia de los aspectos archivísticos en cuanto a la normatividad, a lo administrativo, a lo económico, lo técnico y lo tecnológico. Estos son unos puntos claves que ustedes deben tener en cuenta para la elaboración del plan. ¿Quiénes deben realizar este plan? Este plan debe estar realizado, digamos, con un equipo interdisciplinar, debe estar articulado con la coordinación, deben pedir en lo posible el apoyo de la alta gerencia para poder llevar a cabo el plan. Ustedes saben que los archivos siempre son allá como el último, eh, el último recurso, como el archivo es allá para los castigados, como que no le ven tanta importancia, como que lo que se haga allá en el archivo es suficiente y no tiene que articularse ni hay que hacerle como mucha inversión. Entonces, por eso, para llevar este PINAR a un feliz término es súper importante que cuenten con el apoyo de la alta dirección. Contando con el apoyo de la alta dirección, de ahí para abajo ya cuentan con todo el mundo porque la alta dirección, digámoslo así, va a dar la orden de que apoyen al grupo de gestión documental para elaborar el plan. Y ahí ya entonces van a empezar a involucrar personas de tecnología, personas de planeación, personas de jurídica, cada una de las áreas de la entidad a la cual estén realizando el plan, y todas las personas de la entidad deben estar involucradas en este plan para llevarlo a feliz término. Para ahí entonces empezar a definir los planes, programas y proyectos que se van a llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo. Tienen que definir cuáles van a ser ese corto plazo, ese mediano plazo y ese largo plazo.
¿Por qué lo tienen que definir? Hay muchas entidades que definen esos cortos plazos diciendo, esto lo voy a hacer entre 1 y 6 meses. Hay entidades que dicen, no, en 6 meses yo no alcanzo. Entonces el corto plazo va a ser 1 o 2 años. Mediano plazo pueden ser entre 1 y 5 años, como puede ser el mediano plazo simplemente entre 1 y 3 años. Y el largo plazo, pues también lo que definan, pero ese largo plazo sí, la recomendación es que no lo dejen tampoco tan largo, porque si no, eso nunca se va a llegar a un feliz término. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Deben tener en cuenta los beneficios que les, para que los socialicen con la entidad, porque normalmente, como el archivo es allá, digámoslo así, el espacio, allá el sótano, donde se guarda lo que no nos interesa de mucho, entonces allá en ese espacio, entonces se guarda la documentación que no se necesita. Por eso es que muchas partes dicen allá el archivo muerto, que es lo que se necesita, lo que estamos en el día a día y ya. Pero cuando tienen inconvenientes es cuando entonces ahí sí vienen a decirnos que ahí sí es importante el archivo. Entonces, en esta planeación es importante que ustedes den a conocer esos beneficios que se pueden tener con el PINAR. Entonces, ¿qué beneficios les pueden traer? Es un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la función archivística. Con este establecen objetivos y metas, permiten la optimización de los recursos archivísticos, se integra el plan estratégico institucional con el plan de acción, mejora la eficiencia administrativa e incrementa la productividad organizacional. Facilita el seguimiento, la medición y la mejora de los programas y proyectos formulados. Entonces, ya con estos beneficios que ustedes presentan, ya la gente se empieza a apropiar un poquito más del tema, ya empiezan a aportar más, y entonces ahí ya viene cómo ustedes van a estructurar ese final. ¿Cómo lo van a estructurar? Digámoslo, va a tener unos pasos. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer? Una introducción. En esa introducción, pues van a explicar básicamente qué es el PINAR, cómo lo van a hacer, por qué lo van a hacer, para qué lo van a hacer. Y en esta medida, entonces, ya la entidad va entendiendo cada uno de los pasos que se van a tener en cuenta para ese PINAR. Se va a hacer un contexto estratégico. Ese contexto estratégico que debe llevar la visión de la entidad, la misión, los objetivos estratégicos, los principios, los valores, toda la parte estratégica de la entidad. Esa visión estratégica, ¿cómo la vamos a llevar a cabo? Digámoslo así, en 3 pasos. Primero, determinando los aspectos críticos, identificando la situación actual de la entidad y priorizando estos aspectos críticos. Entonces, hay muchas entidades que ya tienen adelantado ay, se me fue, el diagnóstico integral de archivos. Entonces, si no lo tienen, ustedes deben empezar a construirlo, porque es importante conocer el estado en el cual está la entidad en cuanto a gestión documental. Eso se debe hacer a nivel general de toda la entidad, de todos los fondos que se tengan, porque hay que identificar que muchas entidades tienen diferentes fondos. Digamos, esos fondos muchas veces uno los encuentra en las gavetas, en el cuartico que se había hecho como en algún momento como un baño y terminó siendo el archivo. Entonces allá ya tenemos un fondito acumulado. No sé, debajo de las escaleras, la documentación que ya en estos momentos es electrónica y está acumulada, no debería existir, pero pues lamentablemente ya empezamos a ver también que tenemos fondos acumulados electrónicos. Identificar cómo están manejando la gestión documental, cómo están haciendo la organización de los archivos, si ya se tienen los instrumentos archivísticos como las tablas de retención, las tablas de valoración, si se llegan a requerir.
y los demás instrumentos archivísticos que se requieran para esta labor. Ahí ya empezamos también a identificar cómo está la documentación. La documentación puede estar también en algunos estados de deterioro, se pueden presentar también, bueno, por falta de planeación, entonces cada cual organiza su documentación, la tiene en su escritorio, entonces todas esas cositas son las que ustedes tienen que identificar y empezar a hacer. Digamos, ahí ya ustedes lo pueden definir, pero pueden hacer una espina de pescado o pueden utilizar cualquier otro instrumento con el cual ustedes puedan empezar a identificar cuáles son esos aspectos críticos que tiene la entidad, cuáles son las causas y cuál sería la forma de, pues, de resolverlo para poder priorizar. Ahí ustedes tienen que empezar a decir los aspectos críticos de la entidad son estos, entonces yo los voy a priorizar y voy a empezar a atacar. Por este lado, ¿qué necesito hacer? Si necesito hacer un proyecto, si necesito hacer un programa, o cómo van a atacar eso para llevarlo a ese plan. Listo. Hay que definir unos objetivos. Entonces, ya después de que ustedes realizaron toda esa valoración, ya saben cuáles son los aspectos críticos, ya saben cómo los van a atacar, entonces ustedes se establecen unos objetivos en los cuales van a decir qué es lo que van a lograr a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Para llevar a cabo esos objetivos también deben tener en cuenta que deben hacer como un mapa de ruta en el cual ustedes van a decir, voy a empezar a atacar esto con este programa, con este plan, con esta actividad, con esta tarea, y deben hacer también una herramienta de seguimiento en la cual ustedes deben decir, los seguimientos los voy a hacer semanal, los voy a hacer quincenal, los voy a hacer mensual. ¿Qué hacen muchas entidades para esos seguimientos? Como es tan complicado que le ayuden a uno a que efectivamente se dé eso, entonces uno ahí sí tiene que apoyarse mucho de control interno para que ellos ayuden con ese seguimiento. Ustedes saben que uno, a oficina a la cual le diga, viene control interno, oficina que se pone pilas. Entonces, la recomendación ahí es apóyese mucho también con control interno para que les ayuden en esos temas. Y no sé, básicamente sería esto, Felipe. No sé si tienen alguna duda o algo. Entonces, pues abrimos el espacio para las dudas que ustedes tengan. Entonces, pues es libre. Quien quiera hacer la pregunta, activa micrófono y pues Sandra nos colabora respondiéndonos. Buenas tardes, Sandra. Mucho gusto hablar con Ketty Meléndez. Buenas tardes. Sandra, bueno, me surgió una pregunta en cuanto a los tiempos estipulados en la planeación, ¿sí? En el caso de nosotros que somos la PYME número 4, nosotros somos un colegio. Nosotros como tal hasta el momento no tenemos gestión documental, ¿sí? O sea, ahí como estabas explicando cuarticos y toda esa información. Entonces, en el plan institucional de PINAR, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la empresa como tal no cumple con los tiempos estipulados en la planeación? ¿Qué pasaría si hace plan y no lo lleva a cabo? Exactamente, sí, señora. Sí, por ejemplo, a corto plazo no lo cumple. Ahí es donde yo les digo que deben tener el apoyo de control interno para que eso se pueda llevar a cabo, porque si no se lleva a cabo, pues digámoslo que en la práctica, pues de cierta manera no pasa nada, porque como es el archivo y al archivo no le hacemos caso, entonces allá quedó en un plan que no se cumplió y ya. Para el otro que venga el otro año, pues que mire a ver si retoma algo y lo puede hacer cumplir. Entonces, por eso es que en estos momentos les digo, ustedes deben tener todo el apoyo de la alta gerencia y para los seguimientos y demás, control interno. Que control interno es básicamente quien apoya muchísimo y ayuda para que se logre cumplir ese plan. Vale, Sandra, muchas gracias. Con gusto.
Sandra, mucho gusto. Mi nombre es Julie Paola y tenía dos inquietudes respecto a algo que tú explicabas dentro de los pasos, ¿no? Para elaborar el PINAR, que estaba como la introducción, el contexto estratégico y la visión estratégica. Quisiera saber si es eso de la visión estratégica es similar o es sinónimo del diagnóstico integral de archivos. Si bien tú dijiste que era como pues como que el instrumento que le posibilitaba a uno identificar los puntos críticos y eso. ¿Te refieres a lo mismo, lo de la visión estratégica, o entendí mal? Sí, sí, básicamente para llegar a esa buena planeación que se debe hacer con el PINAR, sí, teniendo en cuenta el diagnóstico integral de archivos, pues que es un muy buen instrumento en el cual se detallan todos los aspectos de la entidad, desde lo más mínimo hasta el fondo que tienen en otra sede. Y ahí pues se debe atacar, como les decía, tanto los documentos físicos como los electrónicos. Y en cuanto a misión, visión, todo va ligado con el diagnóstico integral. Pues porque este es el que nos va a permitir definir cuáles son esos criterios críticos, esos aspectos críticos que tiene la entidad para poder hacer esa planeación. Con ese diagnóstico y con esa análisis que se realiza es donde uno va a decir, no, lo primero que yo debo hacer en un corto plazo y para lo que articulándonos con los planes podríamos tener un presupuesto y alcanzaríamos a cumplir, sería entonces con esto, con esto, con esto. Y así lo van articulando para saber qué pueden ir haciendo en cada etapa. ¿Qué es lo que se busca cuando se hace esa articulación con los demás planes? Que la gestión documental ya esté inmersa en esa planeación estratégica institucional y de esa misma manera le puedan asignar un presupuesto considerable, porque ahí pues ya también viene el tema, como les decía al principio, de economía, para que dejen un buen presupuesto para la gestión documental y se puedan llevar a cabo cada uno de los planes. Porque ustedes saben que pues si el archivo no tiene presupuesto, entonces, ¿qué es lo que se termina haciendo siempre? La organización ahí como a medias y ya, no se hace nada más. Entonces sí es importante por eso que quede esa planeación. ¿Tenías otra inquietud? Muchas gracias. Sí, señora. Era respecto a lo que estabas mencionando del plan estratégico, plan de acción y plan anual. De pronto hoy en clase la profesora pues de la competencia de archivo central nos mencionaba que el PGD, o sea, el Plan Institucional de Archivos es como un hijo del PGD. Entonces, no sé si de pronto no nos pudieras ampliar como esa información y en qué medida como que los dos se retroalimentan, pues es como una relación recíproca o cuál, digamos que se elabora primero. Bueno, algo que podemos ver en la práctica es que casi todas las entidades tienen PGD, pero no tienen PINAR. Porque, digamos, lo que siempre llegan a pedir es, dígame dónde está su PGD y qué es lo que va a hacer este año, cómo lo va a hacer, cuáles son. Porque el PGD lo que me dice es cada uno de las actividades que se van a realizar y cómo se van a realizar. El PINAR lo que me va a hacer es la planeación a corto, mediano y largo plazo de todas las actividades que yo tengo por realizar de acuerdo a ese diagnóstico, a esos aspectos críticos que ya se han determinado. Entonces, ¿cuál es la relación? Digámoslo, como les dijeron a ustedes, no sé, que el PINAR es un hijo del PGD, no, digámoslo que lo primero que yo tengo es un gran plan, y de ese plan pues me van a salir unos programas, unos proyectos, unas actividades, unas tareas, no sé, demás actividades. Entonces, si yo tengo ya mi PINAR, donde está bien establecido, está bien articulado, con el plan estratégico, con el plan de acción, con los demás planes de la entidad, yo ahí ya entonces empiezo a hacer mis programas. De esos programas pues saldría el PGD, y en el PGD es donde yo voy diciendo cuáles son las actividades específicas que se van a tener para desarrollar esas actividades. El PGD es, digámoslo, de constante actualización, porque si algo cambia, yo voy a tener que actualizar el PGD para estar alineado. No sé, un ejemplo, si tenemos proceso de eliminación,
y en el PGD había quedado establecido que se iba a hacer eliminación por picado, pero resulta que ya tenemos documentos electrónicos y tengo que hacer eliminación de esos documentos electrónicos. ¿Cómo los voy a eliminar? Pues no los puedo eliminar por picado así el PGD me lo diga. Tengo que hacer una actualización y decir que lo voy a hacer por borrado seguro o, no sé, ya con los criterios que establezca la entidad, con tecnología, que ahí también ya es donde uno empieza a ver la articulación con las demás oficinas que les hablaba. No sé si te queda solucionada la duda, Julio Pablo. Sí, sí, señora. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Cardona de la PYME 4. Una pregunta. Tú hablas del fondo acumulado, una vez que se hacen los instrumentos y todo eso y se realiza la tabla de retención, esa se presenta pues ante la junta directiva, pues me imagino que la entidad, ¿cierto? Pero en sí, ¿quién da el aval para que digan que esa tabla de retención es la que va a quedar ahí? No sé si es el Archivo General de la Nación, se la tienen que presentar al Archivo General de la Nación para que ellos la miren o es solo dentro de la entidad. El Archivo General solo convalida tablas de las entidades estatales a nivel nacional. Las entidades territoriales las convalidan como tal los consejos territoriales. Si la entidad es privada, la convalida directamente el comité que tengan interno o la junta que tengan interna que dé la aprobación de sus instrumentos, pero también hay que tener en cuenta, si prestan el servicio público y atendiendo a la ley 1712 del 2014, se debe hacer la publicación de esos instrumentos, tal cual como lo hacen todas las entidades, simplemente que va con la aprobación interna de la entidad. Pero si ya prestan funciones públicas o son entidades privadas con funciones públicas, sí las deben presentar a convalidación. Nacionales ante la AGN y territoriales ante cada uno de los consejos territoriales. Muchas gracias. Con gusto. Sandra, una pregunta. Mi nombre es Felipe Rodríguez de la PYME número 3. Digamos, tú nos estás orientando el PINAR desde la parte pública, ¿cierto? Pero digamos, si una empresa privada, o sea, quisiera saber cómo, o sea, o cuantificar hasta qué nivel ese instrumento puede ser tercerizado como pasa con, digamos, con la ordenación, con las tablas, que las tablas normalmente se las piden a un outsourcing que las haga. Ese instrumento, digamos, ¿cómo oriento mi pregunta para que no te enredes? El PINAR como tal es un instrumento que debe desarrollar directamente las oficinas que conforman la entidad o la organización, o es un instrumento que, llegado el caso, se puede tercerizar por medio de un outsourcing de archivo como Alma Archivos, Informática Documental, y digamos, normalmente instrumento, normalmente montándolo, ¿cuánto se demoraría uno en el proceso real haciéndolo? Digamos, ahorita estamos a modo de prueba de hacer un PINAR, pero digamos, ¿cuánto tiempo crees que normalmente se demora uno desarrollando un PINAR a full? Bueno, digamos, todos los instrumentos archivísticos pueden ser tercerizados. Lamentablemente, todas las outsourcing ofrecen el servicio de hacer todos los instrumentos archivísticos, que sean a nivel de entidad privada o pública. Depende más de la entidad cuando son estrictamente privadas. ¿Qué tienen que tener en cuenta las empresas privadas si prestan un servicio público? Las entidades que prestan servicio público, sí o sí, atendiendo a la ley 1712, deben hacer los instrumentos, aprobarlos internamente y publicarlos. Todos los que presten servicios públicos. Las entidades privadas que no prestan ningún servicio público, esas son las que, digámoslo así, son las que manejan su gestión documental a su manera. Entonces ellos deciden si quieren tener por buenas prácticas tablas de retención, si quieren tener PINAR, si quieren tener PGD o simplemente ellos organizan su información como a ellos les parece mejor. Pero por buenas prácticas, sí sería recomendable pues que ellos
se acogieran a lo que se establece desde el Archivo General de la Nación. ¿Cuánto se pueden demorar haciendo un PINAR? Eso depende mucho. ¿De qué depende mucho? Del apoyo que tengan ustedes. Si bien pueden tener mucho apoyo de la alta dirección, de control interno, de todas las oficinas, contar con toda la información, que todo el mundo los apoye y les brinde toda la información, perfectamente pueden sacar dedicados solamente a la planeación del PINAR, con todos los instrumentos, con todo el apoyo de todas las personas, 1 mes, 2 meses, lo pueden sacar perfectamente. Si no cuentan con el apoyo de las personas, de la alta dirección, de las demás personas, de que les faciliten la documentación y demás, perfectamente se les puede ir 1 año y no sale. Entonces ahí sí, lo que les digo, la recomendación es desde la alta dirección pedir todo el apoyo, que desde que ahí se tenga el apoyo, de ahí para abajo todo fluye súper bien. No sé si quedó resuelta tu duda, Felipe. Sí, o sea, pero digamos el PINAR puede ser uno de esos instrumentos susceptibles a ser, bueno, el término no aplica para esto, pero como una especie de elefante blanco que digamos empezamos en enero y vamos con toda y lo vamos a dejar listo en junio, mejor dicho, estoy hablando de una empresa privada, ¿no? Y vamos a pedir la ayuda a un outsourcing, pero puede que pasen 1 o 2 años y se quedó apenas en la introducción. Sí. Porque no es un instrumento, pues, o sea, el producto de un PINAR es un manual, ¿cierto? Pero como tal no es un instrumento de uso como lo pasa, digamos, con las tablas de retención, con los FUID, con las hojas de control. Entonces, es susceptible de que lo empiecen con toda la buena vibra, con toda la disposición, pero que en algún momento lo detengan o por falta de interés de la alta dirección o porque hubo un cambio de administración o bien por falta de presupuesto. Digamos, ahorita por el tema de pandemia asumo que muchos pinares se quedaron ahí quieticos porque pues ese tema no se prioriza. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos de la archivística hoy día, ¿no? Aunque tiene como importancia y pues una de las razones por las que estamos reunidos acá es porque esta carrera se volvió importante, de lo contrario el SENA no hubiera elevado esta carrera al nivel de tecnólogo, pero todavía falta como que más apropiación con el tema de archivo y eso especialmente por la parte de presupuesto, ¿no? Sí, digamos que sí se pueden convertir en esos elefantes blancos. Todos los instrumentos archivísticos básicamente pueden terminar en eso. Sobre todo cuando lo hacen las outsourcing. ¿Por qué? Porque ellos finalmente contrataron para hacer el PINAR. Ellos pues sí, efectivamente, como lo dice Felipe, entregan su manual, dicen aquí está su manual, cumple con los requisitos solicitados por el archivo y listo. Entregó y chao. ¿Y quién va a implementar ese PINAR? ¿Quién le va a hacer el seguimiento? Entonces ahí es donde quedó, digámoslo, como un saludo a la bandera. Entonces, llegan a preguntar, ¿ustedes tienen PINAR? Sí, claro, aquí está el PINAR. ¿Y cómo funciona ese PINAR? No, ni idea, porque lo hizo un tercero y ahí quedó. Entonces, ¿qué pasa cuando contratan a una persona para gestión documental y mira el PINAR? Pues que eso lamentablemente pasa mucho y es el copy-paste de una entidad con la otra. Entonces, cuando lo van a aplicar, pues obviamente eso no tiene nada que ver, porque pues para levantar el PINAR, primero que todo, como tenemos que tener los aspectos críticos de la entidad, si yo hago un copy-paste, dígame cuáles entidades tienen los mismos problemas, ¿no? Todos tienen sus diferentes problemas que pueden ser parecidos, sí. ¿Que van a ser iguales? No, cada cual tiene sus propios problemas. Ese PINAR, ¿qué es lo que nos va a ayudar? A resolver esos problemas. ¿Cuál es el reto de nosotros los archivistas? En hacerle como entender a las entidades para qué es ese PINAR, para qué me sirve, por qué lo debe llevar a cabo una persona que conozca del tema, porque tampoco es que hacen el PINAR, se lo entregan, no sé, a planeación, se lo entregan a sistemas y mire cómo lo ejecutan. No, ahí se requiere de los archivistas para llevarlo a cabo y pues el apoyo del resto de las personas, porque si no se hace de esa manera, pues va a ser muy difícil que digamos ya en esa planeación que se hizo juiciosamente,
se identificaron los aspectos críticos, se definió cuáles iban a ser los programas, las tareas que se iban a hacer para solucionar esos aspectos críticos. Se creó el mapa de ruta con el cual se iba a decir por dónde era que se iba a atacar, por dónde se iba a ir, cuánto tiempo me iba a tomar hacer esto, me iba a tomar lo otro. Y pues así se cuente, con control interno para hacer esos seguimientos. Pero tampoco existe el presupuesto, entonces ahí se va a quedar ese instrumento y no va a haber como el resultado. Entonces nosotros como archivistas sí tenemos que empezar a dar a conocer para qué sirve ese plan, por qué es importante hacerlo, por qué es importante que la entidad lo tenga, por qué es importante articularlo con los demás planes de la entidad, que lo empiecen a ver desde la planeación, la importancia y los recursos que hay que dejarle a la gestión documental. Vale. Compañeras, ¿tienen alguna pregunta adicional o compañero? Aprovechemos que Sandra... Señor, Dale. yo tengo una inquietud. Buenas tardes, habla Escolina Costa del grupo número 2. Yo tengo una preguntita. ¿Cuánto es aconsejable que nosotros generemos la actualización de este instrumento? Por ejemplo, debido a lo actualmente que ya se está implementando mucho los documentos electrónicos. Entonces, ¿cada cuánto se aconseja, digamos, si ya se generó un PINAR este año, por ejemplo, pero pues debido a la pandemia se generó muchísimos cambios en los procesos archivísticos de la empresa, por ejemplo? Ok, en este caso, pues cuando la entidad lo requiera, pero como eso es un plan articulado con el plan estratégico, entonces ahí se tiene una gran planeación, que digamos que ahí es donde vienen los objetivos a largo plazo, que estarían más o menos entre 4 y 5 años, que irían con el plan de desarrollo nacional, que es con el cual va articulado el plan estratégico. El plan de acción se realiza anualmente. Ahí entonces el PINAR es donde empieza a decirnos, yo tenía presupuestado para corto y mediano plazo esto. En ese corto plazo, que puede ser el año, entonces es donde ustedes hacen la evaluación, con su mapa de ruta y con su seguimiento. ¿Cumplí o no alcancé a cumplir este año? Entonces, como no alcancé a cumplir año, actualizo mi PINAR diciendo que mis metas a corto plazo cambiaron y son estas. Mis metas a mediano plazo, se supone que en este caso, se van corriendo y van siendo mis metas a corto plazo, y las de largo plazo, pues ya van siendo mediano plazo. Entonces, sí es como más o menos cada año con la nueva planeación que se va actualizando el PINAR para saber año a año, de acuerdo a cómo se mueve el plan de acción, qué es lo que yo voy a hacer cada año para mejorar la gestión documental. ¿Resuelta tu inquietud, Lina? ¿Qué más, Sergito? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, Sandra. Mi nombre es Nelcy, soy de la PYME número 1. Tenía una inquietud en cuanto a una parte donde decía que se debe realizar como una evaluación de toda la documentación que se tiene dentro de la entidad y de todos los procesos que se están realizando con esa documentación. Yo quería saber, ¿hay alguna herramienta específica que nosotros podamos usar para realizar ese proceso de evaluación? No, eso ya lo definen ustedes en la entidad, de acuerdo con los recursos que tengan y las estrategias que ustedes establezcan. Pero como tal un formato no hay. Gracias. Buenas tardes, Sandra. Claudia Bautista te habla de la PYME 1. Tengo una inquietud. Esta propuesta o este PINAR, ¿a qué área se le presenta esa propuesta para su aprobación? ¿A qué área es aconsejable que se le presente? Para aprobación se le va a presentar al comité interno
que pues para las entidades públicas ya quedó por mi PG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, pero si son entidades privadas, entonces al ente o a la oficina que tengan con esa función de hacer esa aprobación de instrumentos o de documentos de la entidad. Puede ser planeación, como puede ser directamente en una junta directiva. Ahí ya es que las entidades privadas cambia un poquito la razón. Ok, muchas gracias. Ok. Ok. ¿Alguna duda adicional? O... Pues yo tenía más, es como un comentario respecto a los instrumentos que tú decías que de pronto eran pertinentes usar para el seguimiento, evaluación o para la evaluación de, pues, de los aspectos críticos. Pues nosotros sí venimos trabajando unos instrumentos como el FODA, las estrategias cruzadas como matrices así que nos permitan identificar. Entonces, pues creo que ya tenemos como un insumo importante para empezar a construir el PINAR, que esas herramientas pues nos aporten. Sí, esa es una base súper importante para todas las entidades. Digamos que en la experiencia, ¿no? Cuando a veces uno lo contratan en una entidad como contratista, como tal, y dentro de sus funciones es elaborar el plan, uno dice, listo, voy a elaborar el plan, lo contrataron por 6 meses para que haga plan, tablas, y pues ahí sí, como decía Felipe, el elefante blanco, porque uno no alcanza a hacer las tablas, no alcanza a hacer el pinar, porque pues no hay, digamos, ese diagnóstico. Entonces, uno deja borradores o simplemente empieza a solicitar que necesita pues más instrumentos, más apoyo, más tiempo. Y muchas entidades pues sí son, digamos, entienden que se requieren más cosas. Hay otras que dicen, no, lo único que me interesa es que me entreguen el instrumento ya. Ahí es donde viene el tema del copy-paste. Entonces, me busco un manual de otra entidad, lo, digámoslo así, lo fusilo, le pongo lo de la entidad hasta donde me dieron información, lo entrego y ya, cumplo mi contrato. Pero pues esa no es la razón, por eso es que hay que explicarle también a las entidades por qué es tan importante ese diagnóstico. Y como dice Julie, si ya tienen adelantado eso, esa base es súper importante para empezar ese plan. O sea, Sandra, que para evitar ese elefante blanco, en el caso de las instituciones privadas, lo más aconsejable que esa institución entonces tenga su propio gestor documental para evitar ese elefante blanco, diría yo. Sí, que no se vea obligada a contratar una persona externa por 6 meses. O sea, si ya la empresa tiene su gestor documental ya, por ejemplo, ya contratado con un contrato a término indefinido, yo me imagino que ese elefante blanco se evita. Digamos, si pueden hacer la contratación, pero que sí haya una persona responsable de archivo dentro de la entidad, porque es que eso es lo que pasa. Muchas entidades no tienen personas de archivo, todo lo contratan y lo dejan ahí y ya. Pero sí puede perfectamente tener, digamos, un tercero, pero que la persona de la entidad como tal esté al frente del tema, sepa qué están haciendo, cómo lo están haciendo, para que al momento de la entrega lo pueda implementar, porque si no, pues no se va a poder implementar tampoco. Y ahí es donde viene el próximo año, contratemos nuevamente porque este no sirvió. Y ahí, igual, cada año. Buenas tardes. Yo soy Hilarión de la PYME número 2. Yo tengo una inquietud en cuanto en las entidades del Estado, pues no puedo decirle el nombre porque creo que nos han dicho que no es bueno decir el nombre de las entidades de las que hablamos o trabajamos. Yo veo, digamos, en donde yo trabajo, hay muchas dependencias y todas manejan un archivo diferente.
pero no hay un pinar constituido ni para la entidad completamente, ni para cada dependencia. En esos casos, ¿el pinar se debe hacer por dependencia o es No, un pinar general por entidad? es un pinar general, por eso es el diagnóstico integral de archivos. Ahí entonces se identifican cuáles son las falencias de la entidad a nivel general. Entonces, pues porque no puedo decir, tengo desorganización en un área, en otra área no hay foliación, entonces yo voy a crear para cada uno un plan diferente, sino no. Si yo tengo problemas en un área que es de foliación, entonces yo empiezo a identificar cuáles son esas áreas que no tienen foliación o cuáles son esas áreas que no tienen organización. Y empiezo a verificar qué es lo más crítico, qué es lo primero que tengo que atacar, cómo voy a atacar esas falencias que se están presentando. Pero el pilar es uno solo para toda la entidad. Que se deben atacar todas las dependencias, sí, claro, pero en un solo instrumento. Gracias. Sandra, muchísimas gracias. Creo que nos has dado un material de apoyo bastante magistral. Esto sí, literalmente es magistral. Considero que, no, estoy muy agradecido contigo realmente, Sandrita, por la labor que hiciste. Qué pena tomarte tu tiempo, pero pues igual a ti te encantan todos esos temas, ¿no? Tú eres feliz en la parte académica. Creo que ese es uno de los elementos del área donde estás trabajando. Entonces, pues Sandrita, no sé si quieras acompañarnos en la parte de Sergio. Si quieres, puedes estar con nosotros. Y es más, si nos puedes aportar, será muy gratificante que se diera aquí un debate entre archivistas y nosotros ahí en la mitad armando bandos, como que por cuál parte vamos. Obviamente a mí me tocaría irme por tu bando, por temas contractuales, pero sí sería chévere. Entonces, si quieres estar con nosotros, créeme que te lo agradecería. Si no, pues de parte de todos, de todo el grupo, de todas las fichas, de todas las pymes, de todo el Servicio Nacional de Aprendizaje, Centro de Gestión Administrativa en cabeza de don Emilio, te damos las gracias por esta jornada que nos has regalado el día de hoy. Con muchísimo gusto. Y para eso estamos, para apoyarnos. Y recuerda, hoy jugamos a las 8 de la noche, esperemos ganemos. Compañeras, bueno, te vas a quedar, ¿cierto? Sí. Listo, vale. Sí, Entonces, escribo. no te me vayas. Vamos a darle la bienvenida a Sergio Alfonso, profesional de sistemas de la información, en bibliotecología y archivística, especialista en archivista y magíster en educación, con una experiencia de 17 años en el área de archivo y gestión documental, como profesional, coordinador y asesor en procesos de elaboración e implementación de instrumentos archivísticos. Actualmente, coordinador del GATA, Grupo de Asistencia Técnica de Archivística, encargado de la asesoría especializada de las entidades públicas y privadas en el desarrollo e implementación de la política de archivos y gestión documental a nivel nacional. Entonces, Sergio, muy buenas tardes, bienvenido aquí a nuestra sesión sincrónica, perdón, a nuestro conversatorio. Entonces, Sergio, básicamente Sandra ahorita nos habló algo así como que era el instrumento PINAR sobre las consideraciones. Y pues nos gustaría que hiciéramos el mismo ejercicio contigo, te daríamos un espacio alrededor de 10 minutos, si te quieres extender no hay ningún problema. Finalizada tu exposición me confirmas y pues nuevamente habilitamos un espacio de preguntas y respuestas o aportes que quieran hacer los compañeros y pues como está Sandra, yo me encantaría que se diera un debate, o sea, yo quiero que se pongan los guantes en esta actividad. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si mi audio es bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, señor. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer de antemano esta invitación. Ofrezco excusas por, digamos, no haberme conectado un poquito más temprano. De pronto para haber podido escuchar la intervención de mi compañera Sandra y poder pues generar ese combate que quiere Nelson, Felipe, que nos quiere incitar a la controversia, pero digamos que más allá de estas discusiones, efectivamente pues el espacio, que me hayan abierto este espacio lo agradezco, sobre todo pues en estos digamos espacios, debates académicos, que para el caso de ustedes pues son bastante significativos, es un
digamos que esos espacios que ustedes deben aprovechar, independiente de quién sea el expositor, aprovechen siempre estos espacios. Digamos que, así como de manera de preámbulo, sí, mi nombre es Sergio Alfonso, yo trabajo en este momento como coordinador del Grupo de Asistencia Técnica en el Archivo General de la Nación, y la función o la labor que desempeño en el archivo me ha permitido o me permite en este momento poderles hablar desde la experiencia, desde lo que le pasa a las entidades en la vida real, no desde lo que está en una norma, no en lo que está en una publicación, en una cartilla, sino en lo que es la vida real, es decir, el poder aplicar todo eso que ustedes de repente han escuchado, y cómo lo viven las entidades, es decir, las entidades, no solamente las grandes entidades, los ministerios, el mismo SENA, sino también los municipios, es decir, las alcaldías de quinta y sexta categoría, desde Providencia hasta Leticia, es decir, hemos podido tener ese sondeo de cómo se asumen y cuál es el comportamiento que tienen los instrumentos archivísticos a nivel nacional. Entonces, tengo entendido, según lo que me dice Felipe, que ahí tenemos que conversar algo sobre el PINAR. ¿Y yo qué tengo que decir sobre el PINAR? Digamos que a mi criterio, el Plan Institucional de Archivos, en primera instancia, como ustedes ya lo saben, es un instrumento archivístico de conformidad con el decreto 1080 del año 2015, y al ser un instrumento archivístico, lo que hace o que permite es aplicar y poner digamos que en marcha todo lo que está en la ley 594, todo lo que tenemos dentro de los ideales, incluso la misma teoría, digamos que se ve aplicada en el contexto colombiano a través de los instrumentos archivísticos. Entonces ustedes, cuando ya salgan ya a producir, pues ustedes tienen que decir, bueno, yo me voy a volver experto en instrumentos archivísticos. ¿Cuáles son los instrumentos archivísticos? Ustedes ya saben, tablas de retención, cuadros de clasificación, tablas de control de acceso, etcétera, etcétera, pero también están el Plan Institucional de Archivos. Y para cuando fue concebido, pues tiene una connotación estratégica y tiene un desarrollo completamente estratégico. Pues puedo decirles que el Plan Institucional de Archivos es el instrumento archivístico que les genera a ustedes un perfil estratégico. Es decir, ya se sale la concepción de que los archivos y de que los archivistas son para abrir huecos y para meter ganchos y para cambiar carpetas. Eso lo hace cualquiera. Para eso no necesitamos ni ir al SENA, ni ir a estudiar, ni necesito un cartón, no necesito nada. Eso es sentido común. Entonces, ¿qué da ese giro, qué da esa transformación hacia el ser estratégicos, el volvernos estratégicos? Y a través de este instrumento archivístico se puede lograr. ¿Por qué? Porque tiene diferentes propósitos. Un propósito es la programación en el tiempo. O sea, con ese instrumento yo puedo orientar diferentes planes, proyectos, seguramente ya Sandra les ha hablado al respecto, pero en especial proyectos en donde yo puedo, digamos que atacar o digamos que darle alcance a unas debilidades, a unos hallazgos, a todo lo que me arroja, que le alcancé a escuchar y que muy bien se refiere el diagnóstico integral de archivos. O sea, el diagnóstico integral de archivos necesariamente es un previo al PINAR y al programa de gestión documental. Entonces, es un insumo. Sin el diagnóstico yo no puedo arrancar a hacer pajaritos en el aire, a decir, voy a proyectar. Puede que a mi lógica yo vea un fondo acumulado, yo vea que no existen instrumentos archivísticos, evidencie que no hay una cultura de la información, etcétera. Puedo encontrar cosas que por sentido común se caen de su propio peso, pero necesito reducir la subjetividad. ¿Cuál es el flagelo que tenemos los archivistas en las entidades, en las organizaciones, sobre todo cuando son privadas? Que tenemos que vendernos, o sea, no nos comen cuento, o el cuento de nosotros genera bostezos, genera sueño, o sea, es somnífero. Ustedes de pronto empiezan a hablar de archivos y todo el mundo empieza a bostezar. Y al gerente y al jefe
me dice, bueno, ¿qué es lo que quiere? Dígame qué quiere. ¿Quiere plata? No hay plata. ¿Qué es lo que quiere? Pero no me enrede con esos temas de archivos y eso. Entonces, por eso es que hay que tener un discurso y más que ponerme a recitar, a definir qué es un PINAR, cuál es la norma del PINAR, no. A mí lo que me interesa es que ustedes se apropien del concepto y lo transformen a un lenguaje natural, es decir, que puedan hablar de igual a igual con un gerente de proyectos, que puedan hablar de igual a igual con un financiero, porque pues, digamos que de alguna manera hay unos perfiles que están vinculados a la elaboración del PINAR. Entre ellos, más allá del liderazgo que tiene que tener un archivista, pues está la parte de formulación de proyectos, en donde por lo general son las áreas de planeación las que participan, y los financieros, pero no cualquier financiero, el financiero que me da viabilidad, que me da, digamos que, digamos que una posibilidad real de que mi proyecto tiene un financiamiento. Digamos que la diferencia que hay con un PINAR a otro plan común y corriente es que aquí ya se empieza a comprometer recursos. O sea, yo ya empiezo a tener, digamos que una revisión por parte de ese financiero, que es el que maneja el presupuesto en la entidad o en la organización, y es el que me dice, eso puede ser viable, sí puede haber plata. Y como ustedes lo vieron, Sandra, me imagino que les habló del corto, mediano y largo plazo. Ese es, digamos que los momentos sobre los cuales se habla el PINAR, pero en especial el mediano y largo plazo es donde la conjunción de esos perfiles me puede decir donde podemos encontrar alternativas. No hay recursos, no hay plata, pero eventualmente la podemos sacar de acá. Podemos mover un recurso de aquí a aquí, etcétera, etcétera. Es poder generar esa sinergia entre las dependencias y poder, digamos que, encontrar esa financiación. Eso por una parte, pero retrocedamos un poco. Yo les hablaba que es un instrumento estratégico. Es para mí, a mi consideración, es el instrumento más estratégico que tenemos. Por ahí se habla de que el PGD es estratégico. El programa de gestión documental es un documento técnico de connotación estratégica, pero es un documento técnico. ¿Por qué? Porque lo que hace es condensar la formulación de los 8 procesos de la gestión documental. Pero en el caso del PINAR, lo que estamos hablando es netamente formulación de proyectos. Estamos hablando de cómo se formula un proyecto. Ya ustedes de repente podrán ya validar al interior de sus entidades o cuando ya estén vinculados a una entidad, ojalá muy pronto, ustedes lo que podrán es identificar cuál es la metodología de proyectos que se maneja. Entonces, una de las más conocidas, pues, es el PMA, que es el PMBOK, bueno, de pronto si lo han escuchado, la metodología del PMP. Entonces, esta metodología perfectamente se puede aplicar o se puede empezar a desarrollar en la elaboración del PINAR. Entonces, ¿qué hitos son los que quiero yo rescatar en esta intervención? Porque de pronto me quedo sin tiempo para poder hablar. Y bueno, primer hito es un instrumento de connotación estratégica que me permite, por una parte, formular en el tiempo todas las acciones que propenden por minimizar, por impactar, por mitigar todos los riesgos, hallazgos o situaciones, digamos que negativas que tengo en materia de gestión documental. Pero por otra parte tiene otro punto y es que me sirve de carta de navegación, es decir, ¿cuál es uno de los tantos flagelos que tiene el encargado de la gestión documental en una entidad? Que le dicen, oiga, pero es que usted me pide plata, es que yo lo veo y no veo avances, sigo viendo el mismo desorden, yo no veo que usted organice, usted me pide recursos y pasan los meses y yo sigo viendo el mismo desorden. Entonces, el PINAR también le permite a las áreas de control interno, a los jefes inmediatos, a los jefes mediatos, les permite hacerle seguimiento y control a todas las acciones de la gestión documental. Es decir, me sirve para proyectarme en el tiempo, pero también me sirve para que quede evidencia de qué es lo que yo hago. ¿Que me quieres auditar? Claro, audítame. Me sirve que me audites, me sirve que me estés ahí encima mío. ¿Por qué? Porque yo no soy el único responsable. Ustedes saben que cuando uno formula un proyecto,
hay muchos responsables. Puede haber un responsable desde lo financiero, desde lo técnico, desde lo administrativo, y ahí todos entramos a jugar para poder responder por ese proyecto. Entonces, si a mí me viene control interno y me hace una auditoría y me indaga cómo va el avance, cómo van estos proyectos, pues digamos que no solo me va, por así decirlo, me está apretando a mí, sino que está apretando a todos los involucrados en ese proyecto. Entonces tiene esos dos propósitos. Estamos hablando de 3 hitos. Ahora, desde el punto de vista de la elaboración, ¿cuál es, digamos, que la interacción y las recomendaciones que yo les diría? Necesitamos, pues, obviamente, tener una buena comunicación con esas áreas de planeación, con el experto de la formulación en proyectos, de los que me pueden ayudar a mí a decir, tengo un diagnóstico integral y me está arrojando 7 hallazgos, me está arrojando hallazgos en términos de conservación, porque las instalaciones del archivo son un desastre, tengo las paredes con humedad, el techo está con filtraciones, tengo plagas, tengo ratas, tengo de todo, puede que sea un hallazgo eso. Tengo otro hallazgo, estoy incumpliendo con la normativa vigente que tiene establecida el Archivo General de la Nación en atención a los instrumentos archivísticos. ¿Qué otro hallazgo puedo tener o intención al mismo tiempo? Quiero implementar un SGDA, un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que formular también un proyecto. Quiero organizar un fondo acumulado porque es que tengo archivos de X y Y vigencias. También es otro proyecto que puede ser susceptible de contemplarse en el PINAR. Es decir, ustedes ya podrán identificar diferentes proyectos, iniciativas, que no solo busquen mitigar lo que ya pasó, o sea, los problemas, sino que también pueden contemplar proyectos que les permitan hacerse, digamos que, vuelvo y les digo, el mensaje de hoy, la moraleja, estratégicos. No seamos tan operativos, no seamos tan manuales, tan mecánicos. Metámosle a algo de, digamos que de análisis a las cosas y veamos, tratemos de trascender que la labor de un archivo va mucho más allá, vuelvo y les digo, de abrir huecos y de meter ganchos, sino que a través de esos proyectos, por ejemplo, eventualmente ustedes tengan un lenguaje hacia la alta gerencia en decirle, mira, de conformidad con el plan de desarrollo o con el plan estratégico definido para el cuatrenio, porque ustedes saben que muchas entidades generan planes de desarrollo por 4 años, sobre todo las entidades públicas, por el tema de la administración del periodo presidencial. Normalmente todas las entidades públicas generan una planeación de 4 años. Entonces, esa planeación no puede ser ajena a ustedes. Ustedes tienen que involucrarse en cuáles son los objetivos y las metas estratégicas donde ustedes van a trabajar. Ustedes tienen que conocer esos planes de desarrollo para decir, oiga, esta entidad o este lugar donde yo estoy trabajando le está apuntando a esto. Y para apuntarle a esto tiene 5 líneas, 5 ejes, 5 metas, N cantidad de metas, de ejes estratégicos, lo que ustedes quieran. De tal manera que cuando ustedes ya apropien eso, pues el PINAR se formule en función a eso. Conclusión, entonces, no podemos generar un plan institucional de archivos que esté aparte o que esté, digamos que no esté alineado con la planeación de la entidad. Si, por ejemplo, yo voy a trabajar, vamos a suponer el SENA, imaginemos en el plan institucional del SENA. Sabemos a qué se dedica el SENA, sabemos cuál es la presencia que tiene el SENA a nivel nacional, tiene diferentes seccionales, es decir, el SENA es una entidad bastante grande en la que podríamos tener un ejercicio de imaginarnos un PINAR. Entonces, el SENA, como lo acabo de mencionar, también tiene una planeación a 4 años. ¿Por qué? Porque ese es el periodo que tiene el director del SENA. ¿Por qué? Porque cuando cambien de presidente vendrá otro director del SENA. Puede que lo vuelvan a nombrar, pero normalmente eso no pasa. Entonces, si nos ubicáramos en esos 4 años que tiene de planeación el SENA, las áreas el área de gestión documental del SENA, ¿qué tiene que ponerse a pensar? A ver, yo quiero aquí abrir el micrófono y aquí mirar así quién está bostezando para pedirle la palabra. A ver, yo quiero mirar, aquí veo a Julie Paola Gutiérrez ahí bostezando, veo a Saray, veo a Ivor y veo a Nelsi también. Entonces, a ver, ¿quién me cuenta
¿cuál sería, digamos que, el primer ejercicio de revisión de esa planeación del SENA? O sea, pensemos en que vamos a buscar qué es lo que quiere el SENA en 4 años. A ver, ¿quién se le ocurre algo? A ver, dame la palabra a Nelsi. Dale, Nelsi. No, ¿no te imaginas nada? Bueno, entonces a Ivonne. Ivonne, dale, Ivonne. Ivonne Hilarión. Pues el SENA en lo que nos ha inculcado o nos ha enseñado a todos los aprendices es que lo que ellos se proyectan es a volvernos empresarios y personas capacitadas e independientes para que tanto progresemos nosotros como demos progreso y demos trabajo, o sea, nos vuelven personas emprendedoras. Entonces creo que la base del SENA es instruir y adicionalmente volvernos personas con emprendimiento para crear trabajo y dar más posibilidades a los demás. Perfecto, Pienso Ivonne. yo. Ese digamos que es la misionalidad del SENA. O sea, el SENA tiene como principal propósito preparar a los colombianos en la educación. Por ahí ustedes han escuchado el famoso educación para el trabajo. Entonces, que es que ya ustedes salgan a producir, que ya ustedes salgan con una capacidad de desempeñarse, de producir, valga la redundancia, a un sector. Entonces, para eso, en su planeación, el SENA dirá, bueno, para que yo convierta a los aspirantes y luego a los estudiantes del SENA en ese perfil que nos acaba de hablar Ivonne, en personas emprendedoras que van a salir a montar sus ideas de negocio, que más adelante van a ser generadores de empleo. Todo esto que nos acaba de hablar Ivonne, pues digamos que el SENA tiene desde su planeación que definir diferentes estrategias, metas para decir, oiga, ¿cómo voy a lograr que mis estudiantes lo hagan? Entonces, ya tenemos ese propósito. ¿Qué creen que debe preguntarse el de gestión documental para formular un PINAR conforme a ese propósito? Ese que nos acabó de hablar Ivonne. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? O le doy la palabra a Diana Jazmín, o a Saray, o a Erika Vanessa, que está como aburrida, está ahí con la mano como, ay, esto no, ¿esto qué es? A ver, Saray, ayúdame. ¿Cuál sería un proyecto que tú formularías en el PINAR del SENA que le apunte a esa estrategia, a ese objetivo que tiene el SENA de convertirlos a todos ustedes en emprendedores? ¿Qué se te ocurre? Pues estaba pensando particularmente, no sé si estoy equivocada, pero pues digamos que uno de los pilares también son los instructores, ¿no? Entonces, digamos, en cuanto a contratación, pues son documentos que se producen, digamos, estar como muy pendiente en ese caso de la contratación de los instructores, porque también, no sé si me equivoco, pues ellos también deben tener unos periodos, unos tiempos que están sujetos también a los tiempos de formación. Entonces, es como un engranaje, como comprenderlo como un engranaje de que el estudiante también depende del instructor y el instructor también tiene que rendirle cuentas al coordinador y todo eso produce una cantidad de documentos que a la final llegan a gestión documental. No sé si estoy ahí mal. Bueno, digamos que vamos a coger tu idea y la vamos a seguir moldeando. Entonces ya tenemos una intervención de Ivonne en donde nos dice, ya todos estamos claros en cuál es ese propósito del SENA y lo tenemos clarísimo. Y Saray nos habla de quiénes son los diferentes actores que están dentro del cumplimiento de ese propósito, incluyendo, pues obviamente, los instructores. Entonces los instructores son los que aterrizan todos esos ideales estratégicos que tiene el SENA y ellos los convierten ya en una metodología, en una didáctica, lo convierten, digamos que, en una serie de actividades ya con los aprendices y lo que hace es convertir y aterrizar esos ideales ya en materializar algo con ustedes. Y efectivamente todo ese trasegar genera información, genera documentación. Entonces, si pensáramos, o sea, las personas de gestión documental del SENA dirán, ¿cuál es la producción documental que tenemos en el SENA desde diferentes ámbitos? Por ejemplo, desde esa misionalidad. Tenemos los mismos expedientes de
de cada uno de ustedes cuando ingresaron al SENA, ustedes aportaron una documentación, hay unos expedientes, hay unas evidencias también desde el punto de vista de hasta de las listas de asistencia, de las notas, bueno, hay una cantidad de información que se genera en el cumplimiento de ese objetivo, de ese propósito, de esa meta estratégica, y entonces la persona de gestión documental se pone a pensar y a decir, bueno, yo cómo vendo este proyecto de quiero digitalizar, quiero implementar un sistema, quiero disponer todas esas imágenes que voy a digitalizar en ese sistema, y resulta que eso vale perfectamente 500 millones de pesos. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo le voy yo a decir al gerente? Si llora porque le pido un aumento de mi salario de 100.000 pesitos y es un llanto, ¿cómo le voy a pedir 500 millones de pesos para un proyecto? Me va a decir, mejor dicho, me va a echar, donde yo le llegue yo a insinuar que necesito todo ese dinero para poder trabajar y para poder cumplir con la expectativa que él tiene. Entonces, esa persona que está pensada, sentada, haciendo un pinar, lo que va a decir es, con toda esta misionalidad, yo lo que, por el lado que me voy a meter, es que voy a decir, las historias, digamos que académicas de todos y cada uno de ustedes, son una serie documental misional para el SENA. Si le pasa algo a esas historias académicas, pues el SENA puede colapsar. ¿Por qué? Porque es su serie misional. O sea, es un documento vital para el SENA. Entonces yo por ahí puedo decirle, mira, en este momento las historias académicas están en un riesgo, están desorganizadas, no tenemos un sistema, cuando alguien las quiere consultar es una demora, no estamos atendiendo tiempos de respuesta, no estamos siendo oportunos, cuando yo quiero pedir un certificado todo es demorado. Entonces, a través de toda esa problemática, yo puedo vender mi proyecto diciendo, mira, si digitalizamos, vamos a reducir los tiempos de respuesta de 3 días a día y medio. Si organizamos adecuadamente los expedientes, vamos a poder brindar acceso a la información y vamos a poder garantizar la consulta en la mitad del tiempo. Si compramos un SGDA, un sistema para facilitar la consulta, ahora en temas de pandemia ya nadie tiene que venir físicamente al SENA. Ahora ingresa por un sistema, por un aplicativo web y puede consultar esa documentación. Entonces yo ya empiezo como a vender ese proyecto desde el beneficio. Entonces ustedes seguramente han escuchado el famoso costo-beneficio. Entonces siempre tengo que hablar del cuál es el costo y cuál es el retorno inmediatamente. O sea, ustedes tienen que hablar y decir, esto le vale 50 millones de pesos, pero el retorno va a ser este. Mire, usted va a poder hacer esto, se va a beneficiar en esto, se va a optimizar las cosas aquí en la entidad con esto. Esa es la forma de vender un pinar. O sea, yo no me voy a poner a hablar, para los que estaban esperando que yo les hablara cómo se elabora un pinar, no. Yo les hablo es de qué es lo que se espera de un pinar, qué es lo que el mercado y la vida real espera de un pinar y cómo el rol del encargado del archivo en la elaboración de un pinar pues tiene que contemplar diferentes escenarios. No puede ser como los caballitos que van así, sino que yo tengo que abrir mi espectro, tengo que abrir mi cabeza para tener claro a qué se dedica mi entidad, cuáles son los objetivos estratégicos de mi entidad, cuáles son las metas, cómo puedo yo vender proyectos que le apunten al cumplimiento de esas metas, al cumplimiento de esos objetivos, y de paso yo me beneficio. Yo empiezo a tener ascensos, empiezo a verme importante, ya me llaman a las reuniones, ya me piden opiniones, ya digamos que me vuelvo, ya no me dicen, el practicante del SENA, ¿cómo es que se llama? Felipe. No, ya van a decir, llamemos a Felipe porque el hombre sabe qué es lo que hay que hacer para articular lo que estamos hablando desde el punto de vista de planeación. Ahora algo que ustedes deben saber, cuál es el contexto nacional. O sea, desde el punto de vista de las entidades públicas, se habla de MIPG, no sé si han escuchado el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG. Ustedes ya tienen que saber qué es MIPG.
y decir, oiga, ¿cómo mi PG se articula con la gestión documental? ¿Cómo a través de la implementación que están haciendo todas las entidades públicas de este famoso modelo integrado de planeación y gestión, es que yo me puedo montar a ese bus y puedo vender mis proyectos y puedo decir que mi pinar es importante? Entonces, realmente con esto quiero cerrar porque pues quiero abrir el espacio para todas las preguntas que ustedes tengan. Felipe, la pelea que quiera armar con Sandra, pues yo me le mido. Entonces, ese es el mensaje. El mensaje es que ustedes entiendan que los instrumentos archivísticos es para volvernos estratégicos, para cambiarle el chip a la gente y que no los vean como los pobrecitos, como, venga, los practicantes, o sea, que los subestimen. La idea no es que los subestimen, la idea es que los valoren. Y que eso que nos hablaba Ivonne, de ese perfil que está generando el SENA con sus egresados, pues realmente se materialice. Salgan ustedes a decir con propiedad, yo sé hacer un instrumento, sé lo que es un pinar, sé cómo articularlo, sé cómo hacerlo y es importante, sé cómo venderlo sobre todo. Entonces, pues muchachos, ese es el mensaje. Hay que abrir mucho la mente, hay que saber, digamos que tener y explorar el contexto de donde ustedes se están desempeñando, donde ustedes están trabajando, para que conozcan toda clase de cosas y puedan asimismo, pues digamos que mover las fichas como debe ser. Entonces, Felipe, eso es todo. Yo creo que este es mi mensaje. No sé si cumple con la expectativa del espacio y al mismo tiempo, pues, quedo completamente atento a todas las inquietudes. Sergio, muchísimas gracias. Como con la presentación de Sandra, magistral, realmente magistral, a un nivel máster. ¿Podemos detener un momento la grabación, por favor? Yo creo que el espacio fue bastante propicio porque Sandra nos dio un marco teórico y un paso a paso bastante interesante, y ya Sergio nos da como una visión más aplicada y más dada como a la realidad. Yo creo que esta actividad se complementó bastante. Yo creo que no, mejores expositores no pudimos haber tenido. Entonces vamos a abrir el espacio de preguntas y aportes que quieran hacer para Sergio. Sandra, alístate los guantes. Si quiero 2 minutos de polémica. Entonces, como Sergio acabó de ingresar en la mitad de la sesión, entonces los que vayan a hacer algún aporte se presentan nuevamente, pues para que los pueda saludar. Buenas tardes, Sergio. Yo tenía una pregunta frente a la metodología. Tú hablabas hace un momento de una metodología que era como PMP o PMD. ¿Podrías ahondar un poquito sobre esa metodología? Bueno, la metodología del PMP es, digamos que, mejor dicho, el PMP es una certificación de lo que se convierte en algunos expertos en todo lo que tiene que ver en metodología en formulación de proyectos, en gestión de proyectos. De hecho, aquí mi compañera Sandra está estudiando justamente a nivel posgradual gestión de proyectos. Ella les puede profundizar, pero básicamente aquí lo que yo te puedo decir básicamente es que la metodología del Project Management Institute, o sea, el PMI, es, digamos que una metodología o todo un modelo de planeación, de implementación, de formulación de proyectos, en la cual pues hay, pues valga la redundancia, todo un marco metodológico en el cual muchas entidades lo que hacen es proyectar, formular y ejecutar un proyecto. Proyecto cualquiera que sea, no estamos hablando solamente de la gestión documental, sino un proyecto. Entonces, que es perfectamente aplicable a muchos contextos, por supuesto. Por ejemplo, yo te voy a citar algunos productos en particular. Cuando tú defines un proyecto, tú necesitas definir unos hitos, es decir, unos momentos en los cuales algo pasa en tu proyecto. Tú entregas algo, estás materializando un producto. Aterricémoslo a la gestión documental, aterricémoslo a un pinar. Un hito vendría a ser cuando tú tienes un proyecto, por ejemplo, de digitalización
de archivos o de implementación de la gestión electrónica de documentos en una entidad, un hito puede ser el momento en donde definamos el modelo de requisitos funcionales y no funcionales de nuestro sistema de información. Otro hito puede ser cuando tú generes el esquema de metadatos en tu entidad. Un hito se convierte casi en un momento a resaltar que se materializa a veces con un producto. Eso, si tú lo trasladas a un pinar, pues tú le estás diciendo al que está poniendo la plática, oiga, cuando usted me entregue la plática, yo le prometo o me comprometo a estos hitos. Usted va a tener esto, yo le voy a entregar esto, esto y esto y esto. Estos productos. Y al final le entregaré ya el producto definitivo. ¿Qué otros elementos incorpora la metodología del Project Management Institute? Que no es la única. Aclaro, hay otras metodologías de proyectos, sino que esta es como un poco la más conocida. Hay algo que se llama los stakeholders. Entonces, los stakeholders son quienes son los interesados o los involucrados en mi proyecto. Hay una parte interesada que es la que pone la plática. Entonces, cuando ustedes, como por ejemplo, Ivonne nos habló del emprendimiento. Cuando ustedes salgan a su vida productiva, hay algunos muy acomodados, va a decir, bueno, yo quiero ser el que aporta el dinero, el que aporta el capital. Entonces, tú te conviertes en un stakeholder, es decir, tú eres el que pone el recurso. Y tienes que tener unas entregables, contigo tienen que tener una comunicación, tienen que mantenerte informada sobre esa intervención o ese rol que tú desempeñas. Hay otros stakeholders que viene a ser mis usuarios finales. Es decir, stakeholders significa mis grupos de interés, mis involucrados, quiénes son los que me ayudan. Y eso en un proyecto pues es fundamental. Yo necesito saber a quién debo reportarle hacia arriba y hacia abajo. ¿Hacia arriba en qué sentido? Si yo soy el gerente de un proyecto, tengo que reportarle a mi jefe y a las directivas, mire, así vamos, así va la ejecución financiera, así va la ejecución técnica, y hacia abajo tengo que reportar, por ejemplo, cuando se necesita tener, digamos que una entrega, un hito, cuando hay una participación, ¿cuál es el rol? Entonces, en definitiva, Saray, el Project Management Institute es una de las tantas metodologías que hay en formulación de proyectos, que tiene bastante relación con un pinar, por supuesto, porque cuando tú hablas de un pinar, formulas proyectos. Entonces, ¿qué mejor que formular tus proyectos en el pinar de acuerdo pues a una metodología establecida? Que puede ser esta, como puede ser otra, no importa. Si ustedes preguntan, ¿el Archivo General de la Nación entonces obliga a que los proyectos se elaboren por PMI? No, en absoluto. Al Archivo General de la Nación realmente no le importa qué metodología de proyectos utilicen las entidades. Lo que le importa al Archivo General de la Nación es que en ese pinar o ese proyecto que ustedes están estableciendo sea viable, esté bien estructurado y que obviamente se pueda ejecutar. Porque es cuando uno lo que plasma en una planeación son buenas intenciones o subjetividades, es decir, yo creo que nos va a ir bien. Yo creo que si usted me da 2 pesos, yo le devuelvo 3 pesos. ¿Y en qué me baso? No, eso nos va bien. O sea, es el rigor. O sea, hay que ser rigurosos en las cosas. Por eso es que nos subestiman. Por eso es que dicen, eso de los archivos, ¿eso para qué? Eso se estudia. Entonces, ahí se estudia sí, porque tiene una metodología, porque hay un rigor, porque esto no es soplando botellas. Es eso. Espero haber resuelto tu inquietud, Saray. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿qué otras inquietudes, Pipe? No sé, compañeras, ¿qué otra duda tienen? Julie Paola Gutiérrez está que se pregunta, pero está pensando qué preguntar. Suéltalo, Julie. No, pues te quería agradecer como por la intervención, ¿no? Pues como por aterrizar de pronto a veces que uno ve el concepto allá alejado en la teoría y incluso uno a veces estando dentro del SENA pues se pregunta
cuando yo salga, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo los voy a convencer? ¿Qué argumentos de peso voy a usar para que las entidades me crean de verdad? Pues como en el diseño de los instrumentos, ¿no? Entonces, creo que sí es un insumo muy importante para todas las pymes que estamos acá presentes, para que nos hagamos el ejercicio bien juicioso y les propongamos a ellos pues cosas atractivas que se puedan realizar y pues algo, lo que tú decías, El algo, retorno, trabajar el retorno, acuérdate. El el retorno, costo-beneficio. el Esa es costo-beneficio. la mejor manera de venderle a un gerente. Mira, dame y yo te devuelvo esto. Si tú me das esto, yo te voy a devolver no solamente esto, sino esto, sino esto, sino esto. Entonces, Pipe, yo tengo una duda espiritual. Dime. Nos acompañan aquí estudiantes de qué áreas, de qué programas, todos de gestión documental. De momento solo está la ficha en el tecnólogo en gestión documental. Más adelante, yo creo que el otro año por ahí en enero, que se da ese hermoso vacío laboral en las entidades del Estado, yo creo que me dará tiempo para invitar a más personas de un grupo más nutrido de bibliotecología y gestión documental, inclusive de la Universidad de Quindío. Pero de momento estamos esta es la ficha completa, ese es el grupo de trabajo que nos reunimos todos los fines de semana. Importante también que ustedes están estudiando un tecnólogo, no es un técnico. Ojo, porque ustedes tienen que tener un perfil y un nivel más alto. O sea, ustedes no pueden salir a recitar lo que hace un técnico, porque pues para eso no hago una tecnología, ¿no? Yo tengo que ya mostrar el nivel. Entonces, ese nivel tiene mucho que ver con lo que nos decía Julie Paula, o sea, ya el tener ese discurso, esa capacidad de ir a vendernos, de ir a una reunión y de poder, digamos que, resaltar y hacer mención a esos aspectos que hay que trabajar. Y decir, yo los hago, yo los frenteo, por así decirlo. Que necesitan, ¿quién nos hace eso? No, yo lo hago. Esa es la decisión que ustedes tienen que tener. Entonces, bueno, ¿qué más inquietudes? Digamos, haciendo aquí un aporte de Sergio y Sandra, pues es que esta jornada como que cambió mucho el paradigma que se tenía, ¿no? O sea, yo creo que todavía por múltiples cosas no hemos llegado a la visión de tecnólogo, que es más que un jefe de archivo, es como tal un articulador de un montón de procesos. O sea, no es como tal de que yo me meto al SENA para seguir trabajando en lo que vengo trabajando, porque ya ahorita como es prácticamente obligatorio tener un cargo en archivística, si no se queda uno sin trabajo, es sacarnos esa idea. Se puede ser siendo técnico, se puede seguir siendo operativo, pero también se pueden escalar niveles mucho más altos. Cuando yo hablaba por molestar lo de la pelea, lo digo es porque literalmente eso se da. O sea, es que eso no es algo ajeno al archivista ni al bibliotecólogo, eso es algo que se da en las reuniones de comité donde el jefe de gestión documental tiene que entrar a pelear de que su PINAR, sus instrumentos tienen validez, son importantes, porque allá no se puede llegar callados y decir frente al director, no, yo no tengo plata para implementar un PINAR o un instrumento archivístico, trabajemos con los que tengamos. Y no es decir, bueno, sí señor, porque necesito seguir con el puesto, es decir, no, es que el instrumento es necesario, ustedes ya lo han explicado de la mejor forma posible. Pues primero, por agilizar los procesos. Creo que la archivística, fuera de la parte romántica de organizar documentos y tenerlos bien bonitos en una estantería, está orientada o fue creada para agilizar los procesos. También hay una segunda parte que es la parte histórica, ¿no? Y conservar la documentación como registro de la memoria de nuestra sociedad. Pero entonces esa parte de tener que argumentar sí es muy heavy porque muchas veces se tiene el instrumento, se tiene todo, pero al momento de llegar al comité, sea público o privado, si uno no llega como con esa garra, que ven el término, de ser incisivo en la importancia de lo que estamos haciendo, que no es solo foliar documentación, no es solo contarla, no es solo guardar cajas ni cargarlas, aunque eso también es una labor importante, es darle la importancia y subirlo a ese nivel, de que es una carrera realmente importante para la sociedad. Y es como que yo creo que esta charla nos ha servido para montarnos en esa idea de que no somos asistenciales, somos ya una parte muy importante en la gestión administrativa de cualquier entidad, sea pública o privada.
Bueno, igual también hay que darle la buena interpretación a este tema de la pelea, ¿no? No es que tú vayas a ir a un comité a pelear, ¿no? Tienes que ir es a defender tus ideas con criterio, con serenidad, con, digamos que una argumentación suficiente para decir que, mejor dicho, para que la gente no vea emociones. Aquí no estamos para emocionarnos, ni para enojarnos, ni para ponernos felices, no. Estamos siendo neutrales, objetivos y sobre todo muy puntuales desde lo técnico, desde la experticia que ustedes deben tener. Esto es un poco a lo que se refiere Felipe de esa apropiación y de esa, digamos que, determinación a la hora de decir algo, a la hora de defender algo, a la hora de defender su propio trabajo. Entonces, bueno, no sé, Pipe, creo que no hay más inquietudes, entonces, ¿qué hay que Bueno, hacer yo con creo Sandrita? que, no, pues nada, definitivamente creo que sería un espacio chévere, bacano, eh, que nos hacía falta. Entonces, si no tienen ninguna duda, podríamos finalizar la sesión o tienen alguna duda adicional. Aprovechen, esto no se va a dar siempre. Entonces aprovechenlos, ver a Sergio y a Sandra aquí conectados es la cosa más difícil del mundo. Ni siquiera en la oficina es como tan sencillo verlos en esa, porque están en un mundo de cosas, me refiero. No porque no quieran, pero pues están en toda la disposición de atender todas nuestras dudas. Así es. Bueno, entonces, pues dando nuevamente las gracias a Sandra y a Sergio por su participación el día de hoy. Esperamos que este espacio haya sido de gran ayuda, tanto para los que estamos en estos momentos conectados como para los que nos van a ver por medio de nuestro canal. Sergio, muchísimas gracias. Sandra, muchísimas gracias. Esperamos verlos en otras oportunidades. No sé si quieran finalizar con algo. Sandrita, dale. Nada, que se apoyen mucho en la alta gerencia. Si se apoyan mucho en la alta gerencia, todo fluye. Y ser muy estrategas en las cosas que van a proponer, que van a planear. Siempre, pues como lo decía Sergio, teniendo los argumentos válidos para presentarlos. Y de aquí para adelante, retos es lo que les viene a ustedes. ¿Listo, Sergio? Sí, pues efectivamente lo que nos hace mención a Sandrita es que efectivamente pues si ustedes decidieron irse por este camino, por las razones que sean, por plata, por trabajo, por gusto, por lo que ustedes quieran, no importa. Si se van a dedicar a esto, si van a desempeñarse en esta área, pues traten de siempre pensar no solamente en que llevan la imagen del SENA y que a veces pues la subestiman y la golpean eh, por aquellas personas que estudian algo y no están convencidas de qué es lo que están estudiando. O sea, como que, oiga, yo terminé un tecnólogo, pero yo a estas alturas ni supe que, o sea, ni aprendí, ni sé qué voy a hacer con eso. No. O sea, convénzanse, los que todavía están en duda, los que todavía no saben, oiga, esta vaina, ¿para qué fue que yo me metí a estudiar esto? Es para que ustedes atiendan todas esas problemáticas y problemáticas que si ustedes me lo permiten, yo les podría decir que hay en todo el país. Si ustedes se van al municipio que quieran, al departamento que quieran, allá van a encontrar problemáticas. Allá van a encontrar la necesidad de personas como ustedes, de personas que realmente tengan un dominio, que tengan un conocimiento, que tengan algo que decir, algo que demostrar, algo que dejar en una entidad. Les aseguro que no se van a varar, no se van a varar por trabajo. Depende obviamente de ustedes, depende de cómo se proyecten, depende de cómo sigan evolucionando, no se pueden quedar en esto. Tienen que seguir estudiando, estudiando, después hacer su profesional, después especializarse. Que hay posibilidades, hay muchas. Que hay ámbitos de aplicación, hay muchos. Entonces, lo importante es que ustedes estén convencidos de qué es lo que están estudiando, qué es lo que pueden salir a hacer
y que obviamente pues dejen la huella, ¿no? Siempre uno tiene que procurar en este mundo que cuando uno se vaya, que uno deje algo, ¿no? Que diga, bueno, no soy el más experto, no soy la panacea en archivos, pero yo a esta entidad le aporté, a esta entidad le ayudé, a esta entidad le sirvió que yo hubiera estado con ellos. Entonces, ese es mi mensaje final. Entonces, convénzanse de lo que están haciendo. Se los digo porque incluso en la universidad yo me encontré a muchos compañeros que pensaban que porque decía sistemas de información y documentación era una ingeniería de sistemas. Y cuando llegaron, esto no es sistemas, no es ingeniería. No, no, no. O sea, a veces ni terminan de estudiar y ni siquiera saben qué fue lo que acabaron de estudiar. Entonces, convénzase de lo que van a hacer y de cómo se van a proyectar. Ese es mi mensaje. Bueno, Pipe, creo que no sé qué otra esté previsto en el espacio. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Sergio, muchísimas gracias por la presentación y pues de esta forma damos por terminada la jornada de sensibilización y el conversatorio. Creo que fue un espacio bastante interesante. Esperamos tener muchos más. Yo te tengo en el radar para enero, para hacer uno mucho más grande, ya directo por YouTube, ¿vale? Claro que sí, por supuesto. Gracias. Bueno, Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos vernos en una nueva oportunidad. Y cualquier cosa está en nuestras redes sociales. Agradezco se suscriban al botoncito a la campanita. Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión. bueno, una feliz tarde para todos y éxitos. Hasta luego. Muchas gracias. Una Muchas feliz gracias. tarde. Hasta luego. Gracias. Listo. Tener grabación.